En la continuidad de nuestro estudio de la herencia de los santos, continuamos con Pablo el administrador. Para administrar la herencia tiene que haber un abogado, un encargado, o tal vez tenga otro nombre, pero es quien tiene el derecho de administrar la herencia. No se puede hacer el trámite de la herencia como a uno se le place. Tiene que ser una persona que conoce de leyes, que ha sido instruido, entrenado, que ha estudiado. Es quien tiene que aclarar y administrar la herencia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos a uno que ha sido instruido por Dios, a quien le fue encomendado el trabajo de aclarar y administrar nuestra herencia en Cristo. Por supuesto, este señalado por Dios es el apóstol Pablo. Algunos creen que le damos a él un lugar demasiado grande, pero ¿qué podemos hacer? Pues esta es la obra del Señor. Nosotros no la nombramos, no la elegimos, sino que fue Dios mismo quien la eligió y le mostró nuestra herencia. ¿Qué visión tenía Pablo? ¿Qué entendimiento tenía el apóstol? Tal vez ni él pudo aclarar aún todos los detalles que el Señor le dio. Recuerde que por lo menos una vez él estuvo en el cielo y escuchó palabras que no podía repetir. Pero por lo menos él nos ha dado suficiente información para que nosotros podamos entender algo de nuestra herencia. Como hemos dicho muchas veces, toda la palabra es muy hermosa y preciosa. Toda la palabra es importante. Pero la parte que más nos interesa y la que debemos entender más aún son la carta del apóstol Pablo. Porque ahí está la instrucción que Dios quiso darnos y allí también tenemos revelada nuestra herencia. Por lo menos esa parte que nos toca, que nos corresponde gozar ahora mismo. Nuestra herencia es tan grande, tan completa, que tenemos una parte aquí en la tierra, la cual gozamos ahora mismo. Disfrutamos ahora mucho de nuestra herencia, pero también al otro lado nos espera mucho más aún. Leemos en Hechos capítulo 26, versículo 16 al 19. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. El apóstol Pablo está contando aquí su experiencia cuando el Señor le encontró en el camino a Damasco, y cuenta que tuvo una visión. El Señor les abrió sus ojos a muchas cosas, más de lo que vio aún en el camino a Damasco, las cosas que has visto. Por supuesto, Él le iba a mostrar a Pablo mucho, pero mucho más en el futuro. Él tenía que servirle como abogado para administrar la herencia de los santos. Un abogado no puede administrar la herencia según sus sentimientos personales. Tal vez él conozca a la familia, o tal vez él prefiera a un integrante de la familia más que a otro. Pero el testamento dice, hay que hacerlo de una manera especificada en lo escrito. Y así, el abogado debe hacerlo. Él no puede ser parcial, sino que tiene que administrar el testamento tal cual dicen las indicaciones. Igual así Pablo tenía que administrar. Él también tenía que ser librado de su pueblo, los judíos, a los cuales él sería parcial en lo natural. Ya sabemos algo de su corazón, leyendo sus epístolas. Cuán grande dolor tenía sobre su corazón para que de alguna forma alcanzara a su pueblo, de llevarle el mensaje que Dios le había dado a los judíos. Pero ellos le rechazaron, como rechazaron a Cristo. Así rechazaron a Pablo. Y Dios tenía que librarle de ellos, y también de los gentiles, para que reciban por la fe que es en mí, Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Piense un poco en el tiempo en que apareció el apóstol Pablo. Piense un poco en las tinieblas que había en la tierra en aquella época, porque Dios había elegido una nación para que fuese la luz a las demás naciones. Pero esa nación había fracasado grandemente. No había luz, se había apagado. Hay mucho pecado en nuestros días, hay muchas tinieblas. Sin embargo, podemos prender la radio para encontrar un programa que habla de Cristo. También podemos asistir a un culto con los demás hermanos. Tenemos la Biblia, que podemos leer también. Pero imagínense las tinieblas que había en aquel tiempo. No había nada de lo que mencionamos. Nosotros somos verdaderamente privilegiados de tener todas estas cosas en nuestras manos hoy en día. La palabra de Dios en primer lugar y luego una libertad de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, hay muchas tinieblas aún. Sentimos este tiempo de tinieblas. Entendemos eso. Pero hay que ponerse en aquel tiempo de más tinieblas aún para poder comprender la importancia del lugar que Dios dio a Pablo. Dios llamó a un hombre, un solo hombre. Es interesante cómo Dios comienza las cosas. Por ejemplo, Él comenzó de la nada para formar la creación que existe hoy. Dios usó un hombre para hacer una nación grande, la nación de Israel.
Eligió a otro hombre, Pablo, para proclamar el mensaje de la edad de la iglesia. Dios escogió a un hombre, Pablo, para que abra los ojos espirituales de la humanidad. Las tinieblas siguen, las tinieblas no son menos ahora, pero en medio de estas tinieblas hay una luz, y nosotros hemos alcanzado esta luz, o mejor dicho, esta luz nos alcanzó a nosotros. Qué privilegio tenía el apóstol Pablo de ser portador de estas buenas nuevas, las buenas nuevas que dan liberación al hombre. Como dije, las tinieblas están aún, las sentimos, es tiempo de tinieblas, y aún el poder de Satanás es formidable, pero por el Evangelio hemos sido librados del poder de Satanás y de las tinieblas. Note la tarea de este hombre, lo que Dios le encargó, lo que puso sobre sus hombros. Le encargó esta dispensación en que vivimos. Por eso hablamos del apóstol Pablo. Por eso usamos su nombre tan a menudo. Imagínense lo que nosotros hemos alcanzado, porque este instrumento fue fiel para cumplir su llamamiento. Él cumplió fielmente lo que Dios le encomendó. Dios le encomendó la tarea de aclarar nuestra herencia y de aclararla más de cerca. Muchas veces escuchamos la queja que demasiado énfasis se pone sobre el apóstol Pablo, pero no es cierto. Solamente recurrimos a sus escritos porque ahí encontramos la información acerca de nuestra herencia. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 29. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra vez digo, gracias a Dios por este hombre que cumplió su ministerio. Pablo dice, he anunciado cumplidamente, es decir, en su plenitud. No simplemente una parte, que tal vez nos gusta, sino cumplidamente en su plenitud, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note aquí, Dios quiso dar a conocer las riquezas. Ahí está algo de nuestra herencia, Cristo en nosotros. Siempre me maravillo cuando pienso en esta verdad, porque no es que tengo yo un pedazo de Cristo y que hermano fulano tiene otro pedazo de Cristo y otro hermano tiene otro pedazo de Cristo y que así vamos juntando los pedazos. No, yo tengo en mi corazón a Cristo completo. Usted también tiene en su corazón a Cristo completo. Yo no sé cómo hace Él eso. Yo no lo entiendo, pero sé que es Cristo completo en mí y no un pedazo de Cristo. Cristo en mí y Cristo en usted es la esperanza de la gloria que tenemos. Imagínense todas las riquezas que Dios tenía, todo este misterio, todas estas buenas nuevas a través de los siglos, pero como un misterio escondido. ¿Qué ansiedad habrá tenido por el deseo de ver el día en que nosotros, los seres humanos, podamos tener todo aclarado, en que podamos recibir toda esa noticia? Dios estaba buscando el momento en que pueda aclararlo, y así llegó el momento. Cristo vino y Él murió. Cristo ya abrió la puerta para que Dios pudiera declarar toda esta bondad que había en su corazón, que quiso dar al hombre. Pero no pudo, porque no había llegado el tiempo todavía. Pero aparece el apóstol Pablo, y él es el recipiente que Dios eligió, a quien Dios quiso dar a conocer. Por tanto tiempo Dios estuvo callado, pero su corazón siempre ardiendo para declarar su bondad para con nosotros que formamos parte de la iglesia. Cristo en vosotros, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo fue el recipiente de Dios para recibir el mensaje y alegró el corazón de Dios. Aquí hay un hombre que había vivido bajo la ley de esclavitud por mucho tiempo. Él fue fariseo de fariseos. Él fue el mayor portador de la ley, hasta perseguir a la iglesia de Cristo para exterminarla. Pero ahora está trabajando para otra empresa. Cambió. Ahora él está trabajando por el Dios omnipotente. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3 dice:
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por todos los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí se ve el gran corazón del apóstol Pablo, para que reciban consolación, para que sean consolados nuestros corazones. Hay tantas cosas que agitan nuestro corazón, hay tantas malas noticias que hacen agitar nuestro corazón, que nos molestan, que nos causan tristeza. El mundo en que vivimos es así. Si usted lee el diario, ¿qué noticias lee? Malas noticias. Lo mismo cuando prende la televisión. ¿Qué está escuchando? Malas noticias. Donde vayamos hay malas noticias. Pero gracias a Dios que aquí hay buenas nuevas. Hay algo bueno, algo que da consolación, para que sean consolados nuestros corazones. ¿Cuál es el efecto de esa noticia? Pablo dice, unidos en amor. Las buenas noticias de la gracia de Dios, de la inmensidad de nuestra herencia, lo que tenemos en Cristo y lo que nos une es el amor, porque así es el mensaje de la gracia. Sí, es cierto que las buenas nuevas van cortándonos, pero también nos unen en amor, en la medida que la palabra nos va cortando. Así nos acercamos un poco más, porque si yo tengo algo agudo de un lado y mi hermano también tiene algo de otro lado, la palabra viene justo y nos corta, uniéndonos un poco más en el amor de Cristo. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Y Él os dio vida a nosotros, cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En lo espiritual, Dios puso al apóstol Pablo como abogado para que sepamos cuál es la herencia. Esto me llama la atención, porque recuerde que a pesar de su mensaje, Pablo fue judío de nacimiento. A veces nos olvidamos de esta verdad, de que este hombre fue judío. Recuerde también de la actitud del apóstol Pedro, cuando el Señor le mandó a la casa de Cornelio. Él fue a la casa de este gentil con mucha dificultad y duda, pero el Señor le tocó su corazón. El apóstol Pablo también fue un judío, pero tocado por Dios para ministrar y administrar a nosotros, los gentiles. Pablo llegó a ser el mayordomo de este mensaje de gracia para la iglesia, y también nos explica acerca de nuestra herencia, lo que tenemos como hijos de Dios. Cuando recién venimos al Señor Jesucristo, no nos damos cuenta de lo que somos en Cristo. Cuando un niño nace en una familia, no se da cuenta, no entra en su cabeza que las cosas que están a su alrededor son suyas. En el principio no se da cuenta de nada, pero al ir creciendo va entendiendo. Así también, en cuanto a nosotros, vamos entendiendo acerca de las riquezas que son nuestras. Leemos en Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él está pidiendo oración y pide para sí mismo. En lo natural, un abogado tiene que aclarar la herencia, tal cual está escrito. Si por acaso haya alguno de la familia que le amenaza, igual él tiene que hablar lo que dice el testamento, porque el poder de la ley le respalda. Como él está respaldado por la ley, así también Pablo fue respaldado por el poder de Dios. Por eso, él dijo, necesito denuedo para hablar lo que el Señor me ha dado. Él, siendo judío, estaba declarando el favor de Dios a los gentiles. Los judíos se lo opusieron, cometiendo la herencia de Dios que él declaraba a los gentiles, porque ellos pensaron ser los únicos herederos de Dios. Pensaron, ¿cómo puede él hablar así? ¿Cómo es que él habla del favor de Dios a los gentiles? Pero igual, habló de lo que Dios había declarado en el testamento. Por eso, él necesitaba de nuevo para hablar. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Muchas veces el apóstol Pablo nos hace recordar que nuestra herencia que tenemos está solo en Cristo. No tenemos ninguna herencia fuera de Cristo. ¿Cuál fue el tema de su predicación? Cristo fue el tema de su predicación. Él predicó a Cristo. Así que no estamos saliendo en ninguna manera fuera de la norma de Dios al seguir al apóstol Pablo y poner énfasis en su evangelio, porque él predicó a Cristo. Si buscamos nuestra herencia, si buscamos las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que buscarla en Cristo. No podemos salir de Cristo. Por eso, cuando nos ponemos a hablar de otras cosas que no están en Cristo, ya estamos saliendo de la norma de Dios.
A veces nos interesan las cosas que no tienen importancia, pero Cristo es realmente importante. Yo quiero que el Señor sea enlazado en nuestro medio y que nuestra atención esté fijada en Él, porque allí vamos a ver nuestra herencia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Qué linda declaración! Yo no soy más hijo que usted. Usted no es más hijo que yo, sino que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 dice: Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nota otra vez el énfasis que pone el apóstol Pablo sobre la importancia de Cristo. Somos hijos de Dios por fe en Cristo. Somos bautizados por fe en Cristo. Somos revestidos de Cristo. Todo es de Él y para Él. No hay judío ni griego. No hay distinción nacional. No hay judío ni griego. No hay esclavo. Somos uno en Cristo. Otro punto muy importante acerca de la herencia es que todos los que tienen a Cristo en su corazón son salvados. Son hijos de Dios, pero muchos no entienden cómo es que van a alcanzar la herencia. Piensan que por medio de la ley van a alcanzar la herencia. El apóstol nos dice que somos linaje de Abraham por ser de la fe, no por ser judío, sino por ser de la fe y herederos según la promesa. ¿Cuántos de nosotros, fuera de entender lo que dice la palabra, pediríamos a Dios una herencia? Ninguno pediríamos una herencia de Dios, sino Él nos la ha dado. Él la prometió. No es que nosotros hemos pedido que Él nos diera una herencia. Yo sé que en el relato del hijo pródigo, Él pidió la herencia que le correspondía a su padre, y su padre se la dio. Pero antes de eso, antes de que él naciera, seguro que el padre ya tenía la herencia preparada. Dios ha prometido una herencia, y nosotros, al ir entendiendo acerca de esta herencia, porque nuestros ojos están siendo abiertos, queremos alcanzarla. Gálatas capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, pacto de la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Revisando la vida de Abraham, no vemos en ningún momento que Abraham pidiese una herencia. Dios le dijo: hay que salir de este lugar e ir a otro lugar que yo le voy a mostrar. No hay ninguna indicación de que Abraham haya dicho: ¿y me va a dar una herencia? No hay indicación que él haya dicho sí, pero más tarde, en el capítulo 12, vemos que Dios prometió multiplicarle, y después hay veces o tiempos en que aclara cómo será eso. La promesa de Dios fue por gracia. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. En este capítulo sabemos que Pablo estaba cerca del fin de su vida, pero no se había olvidado del mandato de su Señor. En la primera porción que leemos, en Hechos capítulo 26, nos dice Pablo: no fui rebelde a la visión celestial. Y ahora, al llegar al fin de su vida, dice en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Como diciendo, al llegar al final de mi vida, yo hice mi parte, ya he aclarado, he administrado hasta donde pude la herencia, pero voy a irme. Ahora entonces les encomiendo. Ahora, en este tiempo, la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos está siendo formada en nosotros, ya está llegando a muchos lugares. Y Pablo no está más para recorrer el mundo como él lo hacía, pero está la palabra de gracia y es poderosa. Agradezco a Dios infinitamente por la salvación que tengo ya, y estoy muy contento con ser hijo de Dios. También estoy contento por el conocimiento de lo que tengo. Es más que simplemente la salvación. Hay más que solo ser salvo. Hay riquezas en Cristo. Hay cosas que yo puedo llegar a conocer y a entender, que Dios ha preparado para mí ahora mismo. ¿Cómo alcanzo todas esas cosas? ¿Cómo llego a echar mano de todas esas cosas? No por la ley, pues la legalidad corta la bendición verdadera. La mayoría de los legalistas piensan que somos muy fríos, que no alabamos a Dios, que no tenemos amor y cuántas cosas más piensan de nosotros. Pero nosotros alcanzamos lo mejor de Dios por su gracia, y yo no cambiaría lo que sé de la palabra de gracia por nada del mundo. El Señor bendiga ricamente.